¿Qué tal? Este es Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. Hasta hace, relativamente poco, pues la ciudad de Bucaramanga había suspendido el sistema de pico y placa. Y todos los bumangueses y las personas que estamos pues en el área metropolitana de la ciudad, estábamos muy pendientes de cuándo iba a volver. Se fijó una fecha para el 22 de agosto y pues, ya nos estamos preparando. Algunos de nuestros televidentes estaban también muy pendientes y nos comentan a través de los correos electrónicos que notaron que la información que estaban dando a través del noticiero no correspondía a la numeración que por lo general, se venía manejando. Y entonces empezamos a tener una serie de llamadas y decidimos pues realizar un programa acerca de qué fue lo que pasó, si la información estaba correcta y si efectivamente había que hacer algún tipo de rectificación. Vamos a recordar qué fue lo que pasó. El pasado martes 22 de agosto iniciaba nuevamente el pico y placa en la ciudad de Bucaramanga. Este día se presentó un error en la graficación precisamente de esta información, generando molestias en algunos televidentes que estaban pendientes del informativo Oriente Noticias, que se emite de lunes a viernes de 12:30 a 2 de la tarde. Los días lunes, los vehículos que tendrán restricción son cuyas placas terminen en 0 y 1. Los días martes, John, está para los números 2 y 3. Los miércoles para los vehículos cuyas placas terminen en 4 y 5. Durante esta misión se presentó mal los días en los que correspondían los números del pico y placa y se repitió la palabra jueves, donde iba viernes. Y el día viernes, los vehículos cuyas placas terminen en 8 y 9. La producción del informativo comentó que pese a esto, minutos más tarde se corrigió esta información, con el fin de no confundir a la teleaudiencia. Que durante esta semana contará con los siguientes dígitos, Karen, el lunes 1 y 2. Así es, John, el martes para las placas terminadas en 3 y 4. El miércoles, los vehículos que tienen restricción serán los terminados en 5 y 6. Para el día jueves, los vehículos terminados en 7 y 8. Y el viernes, los vehículos terminados en 9 y 0. Sin embargo, algunos de ellos se manifestaron con correos electrónicos y telefónicamente sobre esta situación. Me parece una falta de respeto con el televidente pasar mal la información del pico y placa. Eso no tiene sentido, cuando todos estamos a la expectativa de saber cómo va a quedar y buscamos el canal regional para enterarnos. Esto le resta credibilidad a esas noticias. No entiendo cómo un canal regional pone mal la información del pico y placa el primer día, que es cuando la gente ve el noticiero para enterarse de esa información. La televidente Maritza Espinosa se comunicó telefónicamente molesta por el error del pico y placa en el noticiero Oriente Noticias. Efraín Duque llama inconforme por el error en la información que presentó el noticiero con el tema del pico y placa. Hoy en Control TV estaremos reflexionando sobre cómo darle claridad a los televidentes, precisamente cuando pasan hechos como estos. Recordamos que esta situación se presentó en Oriente Noticias, que es el informativo que sale a mediodía acá en el Canal TRO. Y charlamos, con el comunicador John López, quien ustedes, lo vieron, estaba al frente ese día de la presentación del noticiero. Vamos a escucharlo a ver qué fue lo que pasó. Los noticieros son unos espacios, unos programas donde no se puede permitir ningún tipo de error, y mucho menos un error como este, que era una información de mucha relevancia en ese momento para toda la comunidad, como lo es el tema del pico y placa. Infortunadamente, pues esto es un producto que está hecho por personas y en cualquier momento pues estamos reseñados tal vez a equivocarnos en algunas oportunidades y a cometer algunos errores. En el caso nuestro, pues, ¿qué es lo que pasa? Que quedamos nosotros expuestos ante la comunidad, ante el televidente, con el error y la desinformación que estamos dando en ese momento. El caso del tema del pico y placa, pues fue un error que en el mismo instante y por la premura que tiene un noticiero, un informativo, pues no nos permitió a quienes estábamos presentando en ese momento, que era Karen y yo, darnos cuenta del error en ese momento. Y el día viernes, los vehículos cuyas placas terminen en 8 y 9. Esto en lo que respecta a los días de lunes a viernes. Claro, hay señalamientos.
la gente culpa al presentador, culpa a la persona porque es la persona visible, es la primera persona en la que se piensa en el momento. Pero pues esos son, por decirlo de alguna manera, pues los riesgos y los gajes de este oficio, donde muchas veces algunos errores en tema de preproducción pues finalmente terminan siendo garrafales, desaciertos al momento de emitir productos. Pero sí, obviamente hay que tener precauciones porque nuestros televidentes merecen todo el respeto del mundo y al momento de desinformarlos los estamos irrespetando, dando una información errónea. Entonces, claro que sí, desde la misma dirección del sistema informativo se tomó el correctivo necesario y pues uno de los correctivos fue precisamente ese, revisar muy bien, detalladamente y minuciosamente cada información antes de salir al aire. Bueno, hoy en Control TV estamos charlando acerca de esta situación que se presentó en el noticiero Oriente Noticias, que la información, incluso, bueno, la graficación, aparecía con unas indicaciones del pico y placa que no correspondían a lo que ya se iba a empezar a implementar. Bueno, si bien para nosotros hay diferentes niveles de responsabilidad, una operativa, digamos también, lo hemos dicho en otros programas, y es que este tipo de noticieros, de informativos, requieren también unos niveles de control constante. Es decir, hay alguien que hace la digitación, pero también debe haber una especie de editores que están revisando el contenido, desde la temática, desde la ortografía, bueno, y finalmente desde la dirección. Después de la siguiente pausa, vamos a seguir escuchando a nuestros, comunicadores, a nuestros colegas de Oriente Noticias acerca de esta situación. Bueno, hoy en Control TV, como lo decíamos en la primera parte, pues los televidentes se dieron cuenta que una información en el noticiero Oriente Noticias no correspondía a lo que, todo el mundo estaba pendiente, que era la información relacionada con el pico y placa. Había cambiado, se volvía a implementar en la ciudad de Bucaramanga y algo salió mal en la parte de la infografía, es decir, la parte animada, la parte de los gráficos que vemos nosotros al fondo. La persona encargada de eso es Gustavo Reyes. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó. Bueno, en el noticiero yo estoy encargado de hacer las infografías. Es un proceso en el cual los periodistas me entregan un tipo de información que se va a graficar. Esa información se diseña, se pasa a un programa para convertirlo en video y después se sube a un sistema que se llama BSN, desde el cual ya la directora del noticiero lo envía al aire, a las pantallas, al video wall. Dependiendo del periodista, me entregan la información o a veces en papel, o a veces en un correo electrónico, o información por WhatsApp. Depende del tipo de información y de la hora en que llegue. A veces los periodistas llegan sobre la hora del noticiero y aún le están enviando ese tipo de información. Ese día el periodista me entregó la información. Yo empiezo, para adelantar la parte gráfica, empiezo a hacer como una plantilla. Hice la plantilla, tuve un problema con el computador que se bloqueó, ya había digitado la información. Cuando regresé ya el noticiero había iniciado. Normalmente no siempre, el periodista o la directora del noticiero revisa las infografías antes de que salgan al aire. Ese día el noticiero ya había iniciado y la directora estaba en emisión y el periodista pues no estaba ahí. Cuando reinició el computador, yo ya había hecho el material, la infografía, pero no, realmente ese día, por el afán, no revisé que el último cambio no se había hecho. Lo subí al BCN y se fue al aire. Pues lo básico es, sea la hora que sea, alguien diferente a mí revisa el material, porque pasa que uno digita muchas cosas y uno revisa y cree que está bien, entonces necesita una segunda visualización para comprobar que todo esté bien. Efectivamente, los noticieros tienen diferentes niveles, diferentes controles, y no solamente a nivel de televisión, a nivel de prensa también. Los diarios tienen por lo general varios editores, son profesionales que por lo general tienen ya bastante experiencia en el medio, y su función única y exclusivamente es la de revisar
Entonces, por ejemplo, en prensa, los periodistas llegan, redactan sus notas y las pasan, pero eso no se imprimen de una vez o no salen al aire pues sin que nadie las mire. Y tampoco el director alcanza a revisar todo pues un periódico. Hay varios editores. ¿Y ellos qué hacen? Ellos no escriben notas, ellos no salen a grabar, no salen a hacer otras cosas. Su función es revisar. Revisan ortografía, revisan el contenido, revisan si la información está contrastada. Es una función muy importante. La hemos dicho en otros capítulos de Control TV, pero bueno, no sé qué pasa, pero sí hay la necesidad de implementar ese cargo. Asumo que por diferentes razones no se ha tenido en cuenta, pero es fundamental la edición, editor, no desde el punto de vista técnico, sino como un corrector de estilo, una especie de persona que está constantemente revisando todo esto. Evidentemente, pues los televidentes no tienen conocimiento, no saben si la máquina se trabó, no saben qué pasó, lo único que vemos es lo que está al aire. Y bueno, para eso son este tipo de programas. En últimas, no se trata de hacer un enjuiciamiento ni nada por el estilo. Se trata, bueno, de ver la situación, entenderla, saber qué pasó, pero sí hay que tomar correctivos. También charlamos con, bueno, la Dirección de Tránsito acá de Bucaramanga. Ellos, pues, si bien también ese tipo de información que ha venido manejando Dirección y Tránsito, a veces nos confunde. La sola información, los solos cambios de vías, ya estamos nosotros allí como qué fue lo que pasó, ahora es por la izquierda, ahora es contravía, ahora el pico y placa, después ya no hay pico y placa, en fin, de por sí ya estábamos confundidos y luego salen más situaciones. Charlamos con ellos para ver cómo ha sido el manejo de medios que están manejando desde la Dirección de Tránsito. Hola amigos de Control TV, muchas gracias por la invitación aquí al Canal TRO. El retorno de la medida obedece a las numerosas solicitudes por la ciudadanía en el sentido de implementar nuevamente la restricción para mejorar la movilidad vial de la ciudad. Bueno, básicamente la información que se ha dado en algunos medios ha sido de alguna manera inadecuada, no ha llegado a todo el ciudadano, y lo que estamos diciendo en este momento es que el pico y placa existe, se está aplicando sanciones a las personas que no cumplan con esa medida de restricción. Es todos los santos días, de lunes a viernes, en toda la ciudad, 2 dígitos. Y los días sábados, de 9 a 1, 2 dígitos en toda la ciudad. Eso es lo que se está aplicando en la medida del pico y placa. No se cae la medida del pico y placa, aseguran autoridades de tránsito de Bucaramanga. Aún así, el juez noveno anuló la medida que operó en los meses de enero a marzo de este año. Esta decisión jurídica puede traer demandas por parte de los conductores multados. Carlos Cárdenas tiene toda la información para que los bumangueses estén enterados. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañeros en el estudio. Pues el pico y placa en la ciudad de Bucaramanga se ha convertido en la historia sin fin. En esta oportunidad, el juez noveno de la capital santandereana declaró la nulidad del pico y placa, pero para los meses de enero, febrero y marzo. La actual resolución del actual pico y placa no se ve afectado para nada. A raíz de la situación del fallo en primera instancia del juez noveno administrativo, ese fallo aún no ha sido sancionado y por lo tanto la medida del pico y placa sigue vigente. Tránsito Bucaramanga ha apelado a ese fallo de primera instancia y ahora se sube al tribunal para que sea de alguna manera ya sancionado. Miembros de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, rechazaron la nueva medida del pico y placa en la ciudad. El sábado es el día de la familia, es el día del mercado, es el día de las vueltas, es el día de llevar a los niños a los cursos, es el día de la familia, y si a nosotros nos pusieran un pico y placa el sábado, prácticamente le tendríamos que poner una lápida al comercio. Se ha informado lo que se dijo en su momento, porque yo mismo fui al Canal TRO, di la explicación acerca de cómo iba a funcionar la nueva medida de pico y placa de ahora de agosto. Entonces creería yo que ha sido bien informado por parte del Canal TRO. Bueno, cuéntame, ¿qué opinas de esta medida del pico y placa? No, sí, mira, lo del pico y placa, pues obviamente entendemos no solamente en Bucaramanga, en todo el país, que la afluencia, la cantidad de tanto vehículo obviamente implica tener que crear una norma para podernos movilizar, ¿no es cierto?
Eso es lo que creo yo. Obviamente cualquier medida nos va a molestar de pronto, pero obviamente tenemos que disciplinarnos para poder efectivamente todos poder movilizarnos. La cantidad de vehículos que hoy circulan por la ciudad de Bucaramanga son más de 600.000 vehículos y las vías que tenemos son hace más de 30 años, por lo tanto no hay para tanto carro esas pocas vías que tenemos. Bueno, agradezco a ustedes la oportunidad de poder aclarar todo respecto a la medida del pico y placa que actualmente está operando en la ciudad de Bucaramanga. Hoy en Control TV estamos charlando acerca, de una situación que se presentó en Oriente Noticias relacionada con una información que salió en una gráfica que no correspondía al pico y placa, y eso llamó la atención de varios de nuestros televidentes. Ya regresamos. Respecto al tema de hoy en Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO, relacionado con, situaciones que se pueden presentar en los programas que están en directo, que van en vivo y que constantemente, día a día, nos están presentando noticias, nuestro planteamiento gira en torno a la necesidad de tener la figura del editor. Vamos a escuchar también a algunos medios que lo tienen, que lo han implementado, a ver cómo es esta figura y cuál es su importancia. Básicamente mi cargo como editor es ser el responsable de los contenidos de la página de internet de Vanguardia Liberal. Nosotros tenemos una sala de redacción alterna a la empresa con autonomía en generación de contenidos y mi labor básicamente es determinar el rumbo de esos contenidos, verificar los mismos contenidos y publicarlos. Básicamente es ser el ordenador o el acompañamiento y la construcción de la agenda periodística que publicamos todos los días en el periódico. Básicamente, en un canal de televisión, en un periódico, en una emisora, tiene que haber alguien que asuma el liderazgo de darle orientación a la agenda periodística que plantea la sala de redacción o el equipo periodístico, como quieran llamarlo. Si bien los periodistas se especializan en cada una de sus fuentes y en la elaboración de esos contenidos, nadie es infalible y de alguna forma necesitamos una supervisión para determinar primero en su forma y en su fondo. Me explico, si en la forma esté bien, si corresponde a los estándares del medio de comunicación, en lo que tiene que ver con tiempo, con calidad de la emisión, si es un video, que este video cumpla con los mínimos de calidad, si es un texto escrito como en un periódico, pues que esté escrito con buena ortografía, con buena sintaxis, etcétera, etcétera. Si es en una emisora, que sea audible, etcétera. Básicamente, el editor está para verificar que esos contenidos de forma se logren y, tal vez lo más importante, para determinar que esos contenidos de fondo respondan a la agenda pública que plantea el medio y a la agenda pública que se le ofrece a las audiencias. Digamos que en alguna forma muchas notas o muchos periodistas generan contenidos pero carece de contextualización u otros elementos más que le aporta el editor. Siempre la mirada de un tercero, un cuarto a un contenido periodístico lo termina enriqueciendo. Durante el primer día del regreso del pico y placa, 308 conductores fueron sorprendidos violando esta restricción vehicular. Ellos no tendrán que pagar multa alguna, tampoco tendrán que realizar ningún curso pedagógico. Digamos que el editor es el que, de alguna u otra forma, por ponerlo en términos gráficos, mira todo el bosque de contenidos y determina, venga, se nos olvidó mirar esto, se nos olvidó repasar esta otra forma. Por supuesto, todo medio de comunicación, pensaría yo, necesita una figura que puede ser editor, jefe de redacción, eso cambia de nombre dependiendo del medio de comunicación, pero sí un responsable que asuma la determinación del norte de la agenda pública. La mayor recomendación tal vez es contarlo de la mejor forma, así se demora un poco de tiempo. En la radio nos enseñó hace mucho tiempo que teníamos que ser inmediatos, que hay que contarlo ya. Todos estos señores periodistas, Arismendi y ahí para abajo, y uno crecía con eso. Básicamente no es eso. Hoy en día, digamos que la información inmediata no te la dan los medios de comunicación. Tú entras a Twitter y te están contando que ya llegó el Papa.
Entonces, ¿para qué lo cuentas ya? Espérate y, oye, monta el video. Y monta otra información, porque te da valor agregado. Digamos que de alguna forma las redes sociales democratizaron el uso de la información que ya no radica en estas grandes empresas periodísticas como podía ser Vanguardia Liberal o algunas otras emisoras o canales de televisión. Pero lo que no vas a encontrar en esas redes sociales es información de calidad que te la discrimine. Para eso tenemos un editor que te dice, oye, todo esto es lo que me interesa, y para eso tenemos buenos periodistas que te dan esa información. Entonces a veces esperar es importante. Errores cometemos todos, ¿sí? Siempre se cometen errores y ante los errores, miren, entrar en un medio de comunicación es igual que entrar en la vida. Cuando nos equivocamos, lo más conveniente es admitir el error. Muchos medios de comunicación lo que hacen es publican o nos ha sucedido a nosotros, yo no tengo ningún tema de decirlo, a veces yo tengo una persona que maneja las redes sociales, es una única persona, y en algún momento nosotros estamos publicando, te digo, unas 120 noticias al día en vanguardia.com. Y entonces a veces sube un título con un enlace recortado de otra nota, ¿sí? Es un error y es de humanos. Entonces lo que nosotros hacemos no es borrarlos y, oye, nos equivocamos, tienen toda la razón, o si alguien nos escribe, oiga, se equivocaron, oye, muchas gracias por eso y vamos a hacer la corrección, y lo hacemos. Por supuesto, tiene que ser al mínimo, porque para eso necesitamos estar concentrados en lo que hacemos. Pero de alguna otra forma, errar en ese tipo de cosas es de humanos y hay que admitirlo. Otra cosa diferente que suele suceder son las rectificaciones, que ya es otro modo. Cuando te piden una rectificación es porque tu periodista o tu editor no hizo el trabajo completo, publicó una información sin una fuente, sin un contexto, sin encontrar la contraparte. Ahí, de alguna otra forma, digamos que el periodista lo plantea y es responsabilidad compartida del editor decir, oye, esto no sale a la luz hasta tanto no tengamos la contraparte. A nosotros nos ha sucedido muchas veces. Yo tengo aquí informaciones muy valiosas que necesitamos sacarla, pero espere, si no tenemos la contraparte, no. Y no es porque tengamos miedo a la amenaza, a una demanda, a una rectificación, por supuesto que no, sino porque todos entendimos hace mucho tiempo, cuando aprendimos a hacer periodismo, que de una noticia hay múltiples visiones y esas visiones tienen que quedar planteadas en los contenidos periodísticos. Bueno, este tipo de situaciones las hemos, trabajado en otros capítulos de Control TV. Reiteramos nuestra posición. Nuestra posición es que perfectamente se puede, presentar un error. Nadie es infalible, pero pues en la medida en que se extremen los controles, pues obviamente que eso se va reduciendo. Ese porcentaje se reduce. Varios niveles de control que empieza desde la persona que maneja el aparato de edición, que maneja los créditos, que tiene que estar revisando la ortografía constantemente, desde el periodista que redacta la nota y que tiene que confrontar y tiene que mirar que esté bien, redactada y que esté al aire como él la escribió, a un nivel de editor general que esté con la mirada aguda, porque si bien los otros roles están con una función muy rápida, los noticieros tienen que salir muy rápido todos los días, pues esa figura de editor está concentrado en eso, nada más, en corregir lo que puede estar, o bien sea por un error de digitación, o bien sea porque la ortografía no está bien, o porque alguna parte técnica falló. Y finalmente, pues está la responsabilidad última, que es la que nos cae a los directores. Los directores en última somos los responsables finales de todo el producto como tal. Y también tiene que estar allí con todos los sentidos puestos para que nada de esto se pase al aire. El televidente, no sabe, simplemente vio la información, la adoptó y pudo haber caído allí en el pico y placa. Recuerden que escribiéndonos a controltv@canaltro.com o defensor@canaltro.com, sus comentarios nos ayudan a hacer una televisión de calidad. Canaltro.com